Hablemos de ese pegamento que une todo el ecosistema de datos, el gobierno de datos. A ver, puede sonar un poco técnico, ¿no? Pero es lo que separa el orden del caos en cualquier organización. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, imaginen esto. Muchísimas organizaciones tienen herramientas de datos súper potentes. ¿Pero qué pasa? A menudo cada una trabaja por su lado, como si fueran islas desconectadas. Y el resultado, pues, es un mar de datos que no coinciden, que generan confusión, desconfianza y al final del día nos llevan a tomar malas decisiones. Y es justo ahí donde entra nuestro protagonista, el pegamento. La solución que de hecho une todas estas piezas sueltas. Hablamos, por supuesto, del gobierno de datos. Es básicamente el que llega a poner orden y a transformar todo ese caos en un ecosistema que de verdad funciona. Ok, pero ¿qué es exactamente esto del gobierno de datos? Miren, no es solo un manual de reglas aburridas ni una lista de cosas que cumplir. No, va mucho más allá. Piénsenlo como la base de todo, como el sistema operativo de los datos. Es lo que hace que todas las piezas del rompecabezas encajen y trabajen juntas de forma eficiente y, lo más importante, que sean de fiar. Para entender bien cómo funciona, vamos a empezar por la base, por los cimientos. ¿Y cuáles son? Pues donde viven los datos, los famosos Data Warehouse y Data Lakes. Es aquí, justamente, donde el gobierno de datos empieza a construir. A ver, para poner orden en todo este almacenamiento, el gobierno de datos se apoya en 3 acciones que son clave. Porque, seamos sinceros, no se trata solo de amontonar datos, sino de hacerlo con cabeza. Lo primero es definir esquemas y metadatos. Esto es básicamente como crear un diccionario universal para los datos de la empresa. La idea es simple, que todos hablen el mismo idioma. Así, da igual quién use los datos, porque todos van a entender exactamente lo mismo. Adiós a las confusiones. Lo segundo es gestionar la calidad. Y esto es importantísimo, porque sin esto, un data lake, que debería ser una mina de oro, un tesoro de información, se convierte rapidísimo en un data swamp. Literalmente un pantano de datos, un lugar caótico, desordenado, donde la información no sirve para nada y peor aún, puede llevar a cometer errores garrafales. Y la tercera acción clave es rastrear el linaje de los datos. Imagínense que es como el árbol genealógico de cada dato. Podemos saber de dónde salió, por qué manos pasó, qué transformaciones tuvo. Saber toda esa historia es fundamental para que la gente confíe en los datos. Y ni hablar de lo útil que es para pasar una auditoría sin problemas. Muy bien, ya tenemos los cimientos bien puestos, ahora vamos a lo bueno. Veamos el impacto real de todo esto. ¿Cómo se traducen mejores análisis en informes más fiables y al final en mejores decisiones para el negocio? Aquí la meta es crear confianza ciega en los números. El gobierno de datos logra algo que se conoce como la única fuente de la verdad. ¿Y qué significa eso? Pues que se acaban esas discusiones eternas en las reuniones de ¿pero de dónde sacaste esa cifra? O ¿a mí me da otro número? No, aquí todos parten de la misma base, de la misma información ya validada. Pero no es solo confianza, ¿eh? La gobernanza también es seguridad. Define quién tiene permiso para acceder a qué datos, algo básico. Además, se asegura de que se cumplan todas las regulaciones de privacidad. Y, como ya dijimos, crea ese diccionario común de negocio para que todos estén en la misma página. Y es que este lenguaje común es lo que de verdad mata la ambigüedad. Pensemos en un ejemplo súper claro. ¿Qué es un cliente activo? Bueno, con un buen gobierno de datos, nos aseguramos de que signifique exactamente lo mismo para el equipo de ventas en su reporte mensual que para un científico de datos que está entrenando un modelo de Machine Learning. Cero confusiones. Entonces llegamos al punto clave. ¿Cuál es el valor estratégico real de todo esto? O sea, ¿por qué molestarse en implementar un gobierno de datos bien hecho? ¿Vale la pena el esfuerzo? La diferencia es abismal. De verdad, miren, sin gobernanza, la infraestructura de datos es poco más que una bodega, un depósito. Y claro, usar esos datos es como jugar a la ruleta rusa. Pero, con gobernanza, esa misma bodega se transforma en un activo estratégico, y el análisis de esos datos se convierte en una fuente real y confiable de ventaja competitiva. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En una organización, ¿dónde pega más fuerte una gobernanza de datos débil? ¿Es en la base, en la calidad misma de los datos que se guardan? ¿O es más bien en la punta del iceberg, en la falta de confianza en esos reportes con los que se toman las grandes decisiones? Es una buena pregunta, ¿no? Y la respuesta, la respuesta puede definir toda una estrategia.